inversa, qué mal que estamos. Bueno, arranquemos con inversa entonces. Arranquemos con inversa, ya te voy a compartir la pantallita y ya te voy a decir dónde vamos a ir. A ver, déjame que vea una cosita. Funciones inversas, ahí está. Ejemplo. Ahí está. Buah. Te comparto la pantalla. A ver, vamos a ver los chicos que están. Francisco Iturri tiene como 8 dispositivos, parece, no se puede conectar. Bueno, ya está. Les comparto la pantallita. Fíjense, chicos, lo que sería función inversa. Fíjense una definición de función inversa. Ahí en pantalla dice sea f una función biunívoca definida por igual a f de x, es decir, f es el conjunto de pares ordenados x e y, tales que y es igual a f de x. Esa es la definición, digamos, de una función cualquiera. Esa es una función y igual a f de x. Pero que te dice, para que admita función inversa, previamente, ¿qué característica tiene que ser? Tiene que tener. Y tiene que ser una función biunívoca. ¿Qué quiere decir que sea biunívoca? Que cada elemento de X está reflejado en un solo elemento de Y. Sí, señor. O sea que no hay dos puntos iguales en una función biunívoca. Es decir, es una función, también se le dice, es una función uno a uno. ¿Sí? Perfecto. Por ejemplo, si yo te doy una parábola y igual a x al cuadrado, ¿es una función biunívoca? No. No, profe. No, no es. ¿Y cómo lo determino? ¿Cómo puedo saber que no es biunívoca? ¿Cómo concluyo? Una de las formas puede ser gráficamente, Sí, señor. ¿Y cómo sería gráficamente? trazando una recta horizontal Sí, sobre la función sí, y si corta en dos puntos significa que no es sí, biunívoco. señor. Y si cortara en un solo punto, concluimos de que sí es biunívoca, ¿verdad? Perfecto, eso es. Eso es, digamos, un criterio gráfico. Después tenés un criterio analítico, eso te lo dejo para la práctica. Pero el criterio analítico se basa en la definición. ¿Sí? En la definición, acordate que decía, si x1 es igual a x2, entonces debe ser f de x1 igual a f de x2. Chao, no hay más vuelta que darle. Entonces, volviendo acá a la definición de inversa, dice, sea f una función biunívoca definida como y igual a f de x, es decir, que la función f es el conjunto de pares ordenados x e y, tales que y es una f de x. La función inversa f de f será, dice, f a la menos 1, esa es la notación, que va a ser igual al conjunto de pares ordenados ix, tales que x es f a la menos 1 de y. O sea que fíjate vos que entre f y f a la menos 1, que es la inversa, ya estamos viendo que hay un cambio ahí. ¿Qué es lo que se está cambiando? ¿Qué es el cambio que estamos advirtiendo nosotros? El orden de las ¿El variables. dominio? El orden en el que figuran sus componentes. Cuando para f la componente x es la primera y la componente y es la segunda, para la inversa, f a la menos 1, la primera componente sería y la segunda componente sería x. Es decir, que en la función inversa, la que hace las veces de variable independiente sería y la que hace las veces de variable dependiente sería x. Todo lo contrario en la función f, ¿verdad? O sea que ahí ya estamos viendo algo que decía ahí el compañero. Estamos viendo que ahí el rango y el dominio están cruzados, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que sí. Ejemplo. Supongamos que tenemos acá, fíjate vos, tenemos este ejemplo. No te quiero mostrar lo de abajo porque si no, ahí está. Entonces dice, sea f una función, y fíjate, te la da acá como pares ordenado, el 0,5, 1,7, 2,9, 3,11.
de acuerdo a la definición de función inversa, tenemos, fíjate, la f a la menos 1. Ahora, a ver, para el par ordenado 0, 5, ¿cuál será su inverso? Y tiene que haber un intercambio o una permutación entre lo que es y x. O sea, si yo tengo la f es 0, 5, para la inversa, ¿qué sería el par ordenado? El 5, 0. Para la f es 1, 7, para la inversa sería 7, 1. Para la f es 2, 9, para la inversa es 9, 2. Para la f es 3, 11 y para la inversa 11, 3. O sea que estamos viendo que hay un intercambio en las variables independiente y dependiente. Que si acá me dijeran, que no me lo piden, pero supongamos que nos dicen, a ver, ya que estamos, decime, ¿cuál es el dominio de f? ¿Cuál es el dominio, chicos? Acordate que es el dominio de una función. El dominio van a ser todos los valores que puede tomar I. No, X. El dominio son todos los valores que puede tomar la variable X. independiente, es decir, x, para que la función exista o quede plenamente definida. Bien, estamos Pero, hablando de la función f. ¿Cuál sería el dominio? 0, 3. Y yo te diría que no. Vos fíjate, acá, de acuerdo a la definición que te estás dando de la función f, acá, dice, está definida como pares ordenados x e y, tales que y es una f de x. Acá, en este par ordenado, en el 0, 5, ¿quién es 0? X. X. ¿Quién es y? 5. El 5. 5. En el par ordenado, 1, 7, ¿quién hace las veces de x? El 1. 1, 1. ¿Y quién hace las veces de y? 7. 7. 7. El 7. En el par ordenado 2, 9, ¿quién hace las veces de x? 2. El 2. Y en el par ordenado 3, 11, El 3. el 3. Como a vos el dominio, por definición, te dice son todos los valores que puede tomar la variable x, entonces, ¿cuál va a ser tu dominio? Va a ser el conjunto de los elementos. Dictame cuáles son los elementos. 0, 0. El 0, 1, el 2 y 1. 3. Sí, señor, eso es. Ahí está. Ya lo tenés al dominio. Así como tenés el dominio, también podemos solicitar. Y decime, ¿cuál sería el rango de f? 5, 7, Sí. 9. 9 y 11. Bueno, ahora ya te ha resultado esto una masita. Es fácil ya para vos, ¿no es cierto? Buenísimo, eso es. Bueno, así como estamos con esto, entonces te podríamos decir, bueno, ya que estamos y estás tan iluminada o iluminado, decime cuál es el Profe, dominio de la f. Sí, te escucho. disculpe por la interrupción, pero no puse a grabar la clase todavía. ¿Querés que la grabemos? La grabo. A ver, déjame Sí, que... por favor. Sí, la pongo a grabar. Dame un segundito que voy a sacar esta cosa y pongamos a grabar. Ahí está. Sí, ustedes siempre háganme acordar porque yo de eso siempre me olvido. Así que, bueno, entonces fíjate que ahora ya escribimos quién es el dominio y el rango de f. Hagamos lo mismo para la f inversa, es decir, f a la menos 1. ¿Quién sería el dominio de la f inversa? De acuerdo a El la rango definición. de El f. rango de F. Bueno, hagamos la lectura. Vos fíjate que acá ya la tenés a la f inversa. Ahora entonces vos lo que te queda es leer y decirme quiénes son los componentes o las componentes que entran al dominio de la f inversa. A ver, decime, díctamelo por favor. 5, 7. 5, 7, 9 y 11. Bien, 5, 7, 9 y 11. Perfecto. Y ya que estamos, digamos quién sería el rango de la f inversa. 0, 1, 2 y 3. Bien. ¿Qué estás observando? Estás observando qué cosa. A ver, ¿qué es lo que qué están observando, chicos? El dominio de la función original pasa a ser el rango de la inversa Sí, señor, eso es y lo que está viceversa. pasando. Sí, señor, y viceversa. Eso, bien. Acá pasa exactamente lo mismo. Eso es lo que está pasando. Y nosotros ya lo veíamos acá en las definiciones de la F y de la F inversa, en donde sus
componentes estaban permutadas. ¿Te das cuenta? Mira, las componentes están intercambiadas en la F y en la F inversa. O sea, esto que ha pasado o que pasa en las funciones inversas entre el dominio y el rango de una para el dominio y el rango de la otra es una propiedad. ¿Esto debe pasar siempre? Sí, debe pasar siempre. Entonces es una propiedad. ¿Estamos de acuerdo? Hagamos una gráfica de la función, de una función y de su inversa. Fíjate que si nosotros tenemos la función inversa, acá, para f, vos tenés que es y igual a f de x. En cambio, acá para la f inversa, ¿qué es lo que tenés? Tenés que x es igual a f a la menos 1 de y. ¿De dónde sale todo eso? Y bueno, de la forma en cómo están definidas. Acá ya lo vimos cómo están definidas. Acá lo vimos que están definidas. Fíjate lo que dice acá la definición. La f es una y igual a f de x. Y la f inversa es una x igual a f a la menos 1 de y. ¿Sí? En donde la f inversa es un conjunto de pares ordenados y x. En cambio, la f de origen es un conjunto de pares ordenados x e y. Es, digamos, que tiene la cancha cruzada. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Qué es lo que me está diciendo acá la y en función de x? Acá me está diciendo, mirá, si vos querés graficar y en función de x, significa que tu eje horizontal es la variable x y que tu eje vertical es la variable y. En cambio, si vos querés graficar la función x igual a f a la menos 1 de y, te está diciendo que el eje horizontal es y el eje vertical es x. O sea, que los ejes están, digamos, están desacoplados. Por lo tanto, así como estamos, f y f inversa, yo no las puedo, no podemos graficarlas en un mismo sistema de ejes cartesianos. O sea, no podemos graficarlas en un mismo sistema de ejes cartesianos. En un mismo sistema de ejes cartesianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder graficarla en un mismo sistema de ejes cartesianos? ¿Qué creen que vamos a hacer, chicos? Volver a las variables, al orden de las variables originales en la inversa. Lo que vamos a hacer es lo que se dice, vamos a hacer un intercambio o permutación de las variables x e y. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vos fíjate que yo tengo x es una f a la menos 1 de y. Y que no la puedo graficar en un mismo sistema de ejes cartesianos que f porque sus ejes estarían cruzados. Lo que para uno es x, para el otro es y viceversa. Entonces acá, si nosotros hacemos una permutación, vamos a decir, donde está x, yo le voy a llamar y. Y donde está y, yo le voy a llamar x. Esta función, esta, sí se puede graficar conjuntamente, ¿con quién? Conjuntamente con f. ¿Por qué? Porque esta última, esta que está acá, ya ahora tiene como variable independiente ¿a quién? A x. Y como variable dependiente a la variable y. O sea que ahora nosotros sí podríamos hacer una gráfica de la función inversa con su función original en un mismo sistema de ejes cartesianos. Y si nosotros la tenemos que redefinir de esta nueva forma, quedaría, fíjate vos cómo está, acá mostrándote
en esta última línea. Recordá que nosotros inicialmente teníamos que la F inversa, que era un conjunto de pares ordenados, un conjunto de pares ordenados y X tales que X es igual F a la menos 1 de Y. Esto era. Entonces, permutando X e Y, encontramos esto que está acá. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, vos ya estarías en condiciones de decir, bueno, ¿sabes qué? Yo ahora ya podría hacer una representación en un sistema de ejes cartesianos, X e Y, en donde puedo representar F y puedo representar la F inversa. Ahora, a su momento, ¿qué propiedades? Bueno, que el dominio de la inversa va a ser el rango de la función de partida, y el rango de la inversa va a ser el dominio de la función de partida. Otra, si la función, dice, si la función es biunívoca, es monótona, entonces admite inversa. ¿Qué sería una función monótona, chicos? Recordemos eso. Que era creciente. Que es en un intervalo es estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Te das cuenta? Fíjate, mira, yo te voy a hacer un dibujito para que más o menos lo recuerdes. Te voy a poner un ejemplo. Fíjate, mira, yo te voy a poner un ejemplo como este, en donde voy a considerar, a ver, por ejemplo, voy a considerar una función así y que queda así. Y digamos que acá esto sea un x2, ponele que acá yo tenga un x1 y acá ponele que yo tenga un x3. Y entonces te digo, bueno, a este que está acá le llamo intervalo I, y a este que está acá le llamo I', le llamo, ¿sí? Entonces te pregunto, esta es la gráfica de F. ¿Cómo es F en? Por ejemplo, en el intervalo x1, x2. ¿Cómo es? Creciente. Creciente. Es creciente. ¿Cómo es? Fíjate, en x1, x2 es creciente. Y ahora te digo, en x1, x3, ¿cómo es la función? ¿Sigue siendo creciente? No. 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 Fíjate que x1, x2 sería el intervalo i, y x1, x3 sería el intervalo i'. ¿Cómo sería en el i'? O sea, el x1, x3, ¿no es creciente? ¿Qué es? Sí es creciente, Y sí, sí es creciente, pero pero no estricto. ¿cuál es la diferencia? Exactamente, ¿cuál es la diferencia entre x1, x2 y entre x1, x3? ¿Cuál es la diferencia? Que uno En es que, estrictamente creciente y el otro sí no. señor, en el intervalo i es estrictamente creciente. Esto es estrictamente. En cambio, en el otro no. En el otro es creciente, pero ¿sabe qué? Hay partecita en la que no es creciente, porque vos fijate, entre x2 y x3, ¿cómo es la función? ¿Cómo es la función entre x2 y x3? Constante. Es constante, ahí no cambia, ¿sí? Pero ¿cómo venía? Y venía en un franco ascenso, o sea, era creciente. Entonces, en esta zona donde es estrictamente creciente, fíjate, donde está como estrictamente creciente, no sé dónde diablo me manda esta cosa, donde es estrictamente creciente, fíjate, acá, en ese tramo nosotros vamos a decir que es monótona. ¿Dónde es el tramo? En este que está acá. En este que está acá. ¿Por qué? Porque es solamente creciente en ese tramo.
que en el que yo estoy considerando, ¿no? Por eso digo en ese tramo. Entonces, así como es creciente o estrictamente creciente en ese tramo, también podría haber sido estrictamente decreciente. Entonces, ahora vos fíjate que yo trabajo para ese tramo nada más y digo, si yo trazara una recta horizontal en ese tramo, ¿qué es lo que veo? ¿Cómo es en ese intervalo X1, X2 la función? ¿Cómo es? Y estoy viendo que es biunívoca. No hay forma de que no sea otra cosa. O sea, en el intervalo I es biunívoca, ¿no es cierto? En cambio, en el intervalo I', ¿sería biunívoca? No. No. En el intervalo I' no sería biunívoca. ¿Sabes por qué? Porque si yo trazara una recta justo por acá, estoy viendo que acá, mira, corta en esta cantidad de puntos y por lo tanto ya deja de ser biunívoca. O sea que, ¿qué necesito que sea la función? Si es creciente, yo necesito que sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Eso ténganlo presente, ¿sí? Bueno. Otra propiedad dice, si f es creciente o decreciente, su inversa también será creciente o decreciente. Bueno, eso ya lo vamos a ver enseguida. Si es creciente o decreciente. Entonces, a ver, voy a poner esta cosa. Vamos a poner acá la vista. Ahí está. Dice, si f no es biunívoca, entonces, ¿qué tiene que pasar a pesar de que me piden que dé la inversa? Si f no es biunívoca en un intervalo, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, mirá, ¿sabes qué? Si me piden igualmente la inversa, yo tengo que restringir el dominio. ¿Para qué? Para que la función se comporte como ¿qué? Como biunívoca. Y al comportarse como biunívoca, ¿qué trae como consecuencia? Admite función inversa. ¿Sí? Fíjate que vamos a tomar un criterio para restringir el dominio de una función. ¿A qué se refiere con restringir? Tomo una parte nada más del dominio. Es tomar una parte, una porción del dominio, una porción donde la función se comporta como biunívoca, ¿entendés? Pero nosotros vamos a adoptar un criterio. El criterio va a ser que la porción que tomemos como nuevo dominio donde la función se comporta como biunívoca, siempre que esas porciones sean las más grandes posibles, ¿sí? O sea, los dominios donde vamos a considerar que la función es biunívoca, vamos a considerar los más grandes que se pueda tomar dentro del dominio de la función. Profe, Y ¿puede sí, repetir lo de la porción del dominio? Se me cortó el audio un segundo. sí, vos fíjate que, por ejemplo, vamos a este caso. Yo sé que en el intervalo I' la función no es biunívoca, lo estoy viendo acá en la gráfica. Pero supongamos que yo considerara el intervalo x1 y x2, yo veo que ahí sí es biunívoca la función. O sea que yo ahí, ¿qué estaría haciendo? Yo estaría restringiendo el dominio de la función. Dame un segundito, denme un segundito, chicos, voy a hacer una cosa. Listo. Entonces, fíjate vos que cuando vos restringís el dominio, vas a decir, voy a tomar la porción más grande que se pueda. Supongamos, acabo de decir, x1 y x2 es una buena porción. Está perfecto. Pero supongamos que la función hubiera continuado por acá. Por acá hubiera continuado y se iba hasta el fin del planeta. Entonces vos ibas a decir, ¿sabes qué? Acá el dominio que yo hubiera tomado para restringir, ¿cuál hubiera sido? ¿Cuál se te ocurre? Menos ¿Cuál se les infinito, ocurre? De X2. menor infinito hasta X2. Sí, señor, sería desde menos infinito hasta x2, que quizás vos lo podías decir x2 cerrado, porque también podrías haber dicho menos infinito x2 abierto. Pero el criterio, ¿cuál era? Y el intervalo más grande que se pueda. ¿Cuál de los dos es más grande? ¿El de arriba o el de abajo? De arriba. El de arriba. Entonces yo diría, yo voy a tomar este dominio. Este es el que voy a tomar. Acá yo sé que la función, ¿cómo es? Acá es biunívoca.
entonces, ¿sabes qué? Admite función inversa. Entonces yo voy a tomar ese intervalo. ¿Podía haber tomado este? La respuesta es sí, pero nuestro criterio va a ser que siempre tomemos el más grande. Entonces, sepan ustedes que tomar el de abajo no está mal, pero nuestro criterio va a ser tomar siempre el más grande, o sea que nosotros vamos a tomar el de arriba. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente eso, chicos. Entonces, para el chico que hizo la pregunta de la restricción, ¿te quedó más o menos clarito cómo es la idea o tenemos que verlo de nuevo? Decime vos. Sí, sí, Está se bien. entendió, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces dice, las gráficas de f y su f inversa, ¿cómo resultan geométricamente ser? Son simétricas respecto a la primera bisectriz. Acordate que si vos tenés un sistema de ejes cartesianos, a ver, voy a correr esto, vos tenés un sistema de ejes cartesianos, acordate, si este es el eje X y este es el eje de las Y, ¿cuál sería la primera bisectriz? Y la primera bisectriz sería una recta que va a pasar por el origen de coordenadas, cuya ecuación, ¿cuál es? Y igual a X. ¿Esto qué es? Esto es la primera bisectriz. Entonces, ¿a vos qué te está diciendo? Te está diciendo que cuando vos grafiques en un mismo sistema de ejes cartesianos la función y su función inversa, ¿cómo deben resultar esas gráficas de las funciones? Tienen que tener simetría, dice. ¿Simetría respecto de quién? Simetría respecto de la primera bisectriz. Y la primera bisectriz, acordate que es la recta y igual a X. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿qué te podría dar como resultado? Y, por ejemplo, un dibujito como este. Un dibujito como este, en donde vos estás viendo, por ejemplo, dice, la función en azul es la función de partida. Y la que está trazada en rojo es su correspondiente función inversa. Fíjate que, a ver, identifiquemos algún punto en particular. Voy a identificar este punto que está acá para la función f, la función de partida. Ese punto P1, ¿qué coordenadas tiene P1? Menos 1 al infinito. No, Menos 1, 0. menos Pero uno 1, 0. ¿Sí? Ese mismo punto reflejado. De cuenta que la primera bisectriz es como si fuera un espejo. Es como cuando vas al baño y te mirás en el espejo del botiquín. Exactamente lo mismo. El tipo ese que está de adentro, ese sos vos. Entonces, fíjate, mirá. Dice, el punto P1, que pertenece a F, tiene su correspondiente reflejo, entre paréntesis, en la gráfica que está en rojo, que sería este que está acá, que yo le voy a llamar P1'. ¿Cuál sería el P1'? ¿Qué coordenadas tiene? 0 menos 1. El 0 menos 1. Fíjate que acá el menos 1 está intercambiado y el 0 también está intercambiado. ¿Por qué? Porque este corresponde a F y este corresponde ¿a quién? A su F inversa. ¿Y eso dice la definición? Sí. Acordate que estos son pares ordenados X e Y. ¿Y estos qué son? Y pares ordenados y X. ¿Entendés? Entonces, suponete yo digo ahora este punto, el punto P2, que corresponde a F. ¿Qué coordenadas tiene P2? Y el punto P2 tiene 0, 0, 2. Fíjate su correspondiente, ¿cuál sería? Y mira, sería este que está acá, que yo le voy a llamar P2'. Su correspondiente P2', ¿qué coordenadas tiene? Perdón, no es 0,2 este, ¿no? no es 01. Sí, nos llevamos por la emoción y es cuánto, es 0,1, ¿verdad? Es 0,1, bien, ahí está. ¿Cuánto sería el P2'? 1, 1, 0. 0. Este sería el 1, 0, ¿sí? Perfecto, y así vamos determinando los puntos que corresponden a una y a otra. Todo respecto de quién y respecto de la primera bisectriz. ¿Dónde van a coincidir? Van a coincidir F y F inversa. ¿Dónde van a coincidir?
y van a coincidir en este punto que está acá. En este punto van a coincidir, ahí le llamemos P simplemente. En ese punto P, ¿cómo son F y F inversa? Y ahí coinciden, ¿sí? Y tiene razón de ser eso, y más vale que coincidan. ¿Por qué? Y porque si esta es la recta y igual a X, esta distancia que está acá tiene que ser la misma que está, es decir, esta distancia que está acá y tiene que ser la misma que está acá. ¿Sí? Sí o sí, no hay vuelta que darle, porque es la recta y igual a X. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta? Acordate que vos tendrías esto. ¿Cuánto vale la pendiente de esa recta? Ahí está. ¿Cuánto vale? 1. La pendiente vale 1. Si yo tendría, acá tengo un ángulo alfa. Acordate que la pendiente de la recta es la tangente de alfa. Si la pendiente vale 1, o sea que la tangente vale 1, ¿para qué ángulo la tangente vale 1? 45 Para grados. 45 grados. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si yo estoy en este punto, quiere decir que esta cantidad, si yo le llamo, qué sé yo, ponele que yo le llame A, esta cantidad también tiene que ser A, no queda otra, porque acordate que la tangente de alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que es A, sobre el cateto adyacente, que también vale A, o sea que tiene que ser 1, ¿verdad? Mira todo lo que tiene que saber por ese punto que se ha presentado. Es decir, esto ya se supone que vos ya lo tenés metido en la cabeza, que ya sabés de qué se trata. Entonces, bueno, acá hicimos un pequeño repasito nada más de qué es lo que se trata. Para que afiancemos todo este palabrerío que acabo de decir yo y desarrollar, hagamos un ejercicio. Este ejercicio que lo voy a plantear acá. Fíjate. Dice, dada una función definida por la ecuación y igual al logaritmo de x, se pide decir si es biunívoca, si no lo es, restringir el dominio de f y formar f a la inversa. Graficar f y su f inversa en un mismo sistema de ejes coordenados, dar dominio, rango y bueno, te pide toda la historieta. Entonces, ya desde el vamos, fíjate, la función, ¿cuál es? Acordate, la función... Todo lo real es menos 0. Espera, no pregunté. La función es logaritmo 0 de infinito. x. Ahora sí pidamos el dominio. El dominio de f sería 0 infinito, 0 abierto. 0 infinito. Perfecto. ¿Es una función creciente o decreciente? Ya lo puedo Creciente. decir. Es creciente. ¿Por qué Creciente. es creciente? Porque va de 0 Por la a base. infinito. Por la No, base del. por la la base. base, porque la el base, logaritmo. vos sabés que la base, acá la base, ¿cuánto vale la base? Es La mayor base a. es igual a 10. Entonces, la base es mayor que 1. Entonces, f es creciente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es cuando vimos la definición de la función logaritmo. Chicos, se va a cortar. Nos reconectamos con el mismo botoncito de la plataforma virtual. ¿Sí? Nos vemos enseguida. Esto es I. Este es el origen. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense que la gráfica va a quedar más o menos de esta forma. La gráfica va a tener este aspecto. Hay un valor. Este valor es en el eje X. Este es 1. 1. Y esta es la función f. ¿Sí? Esta función tiene una asíntota vertical en ¿dónde? 0. En x igual a 0, ¿sí? En x igual a 0. Entonces, ¿esta sería la gráfica? Sí, esta sería la gráfica. Que fíjate vos,
que si le trazas una recta horizontal en cualquier punto de su dominio, ¿qué es lo que encontrás? Que la función ¿cómo es? F Biunívoca. es Biunívoca. biunívoca. Además estabas viendo que la función, ya habíamos dicho que era creciente, y era estrictamente creciente, ¿no es cierto? En todo su dominio. Entonces esto es biunívoca. Biunívoca. Al ser biunívoca, entonces admite inversa. O sea que ya sabemos que admite inversa, por lo tanto, busquemos la inversa. Entonces, Profe, hallemos. Sí, le hago una pregunta. pregunta. Cuando hagamos un ejercicio de esto, ¿directamente lo verificamos de forma gráfica o es necesario hacer la parte analítica? Yo te diría que si vos manejás las dos opciones, tomá la decisión de manejar la que a vos más cómodo te quede en la medida de que no te lo soliciten. ¿Entendés? Entonces, ¿yo qué sugiero? Sugiero de que si vos sabés graficar bien, por eso estamos haciendo toda la parte previa a lo que es la graficación de funciones, antes de llegar a inversa, han hecho todo estudio de funciones, gráfica, de todo tipo. Entonces, si vos ya sabés graficar bien, entonces yo te sugiero usar el método gráfico. Ahora, si más cómodo te queda el analítico, usa el analítico. O también, cuando vos veas de acuerdo a la forma que tiene la función, decir, a esta la voy a analizar directamente con la gráfica, o también podés decir, esta lo voy a analizar con analítico porque lo hago más rápido y ya está. Perfecto. Pero eso, ¿quién te va a dar la posibilidad y esa destreza de tomar esa decisión? Y bueno, la práctica que tengas, ¿entendés? Entonces esa decisión ya luego tomala vos, tómenla ustedes, usar una u otra. Yo en este caso usé un criterio gráfico. ¿Por qué? Porque la función es una función sencilla, sabemos cómo es, entonces no hacía falta que yo me vaya por lo analítico. Por eso seleccioné la forma gráfica. Ustedes pueden también seleccionar la forma gráfica o alternativamente la forma analítica. Eso ya lo deciden de acuerdo a la complejidad con la que vean que es la F de origen. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, hallemos la inversa. ¿Cómo se hace para hallar la inversa? Vos tenés que F de X es igual al logaritmo de X, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer es expresar esta función en términos de X e Y, o sea, de esta forma, X e Y. Ahora, ¿en qué va a consistir encontrar la inversa? Entonces, para hallar la inversa, ¿qué tengo que hacer? Debo despejar, ¿qué cosa? X. Debo despejar X. Exactamente, debo despejar X. Entonces, ¿cómo hago acá en esta expresión para despejar X? ¿Qué Aplico aplico? definición. Sí, señor. Si vos aplicás la definición, ¿cómo quedaría? 10 a la elevado a la i. X igual a 10 elevado a la i. Perfecto. Acuérdense, chicos, fíjense. Acuérdense de esto. Ustedes tienen el logaritmo de un número A en base B, dicen que es igual a n. Entonces, B a la n tiene que ser el número A. Acordate que A es lo que se llama el argumento. Entonces, si aplicamos esta definición del logaritmo, nosotros sabemos que acá la base vale 10, o sea que vamos a decir, bueno, mira, X va a ser 10 a la I. Ya tenemos despejada la X. ¿Te ha quedado como qué? Y me ha quedado como una potencia, ¿no es cierto? Me ha quedado como una potencia, como una función exponencial. O sea, la exponencial y la logarítmica son funciones entre sí. ¿Qué tipo de funciones son entre sí? Inversas. Inversas, exactamente. Acá lo estamos viendo, son inversas. Fíjate, pero esto que acabamos de encontrar, nosotros acabamos de encontrar que esto es f a la menos 1 de i. ¿Es una función inversa? Es una f inversa, pero no es la que nosotros estamos buscando, ¿no es cierto? Esta es f inversa, pero ¿con qué característica? Tiene Con los ejes invertidos. cambiado. Esto sería con i como
variable. ¿Qué tipo de variable? Independiente. Esta es la I, está como variable independiente. ¿Y cuál es la que yo busco? Y aquella que tenga a X como variable independiente. Entonces decimos, entonces permutamos X e Y y vamos a obtener. Vamos a obtener que es Y igual a 10 a la X. ¿Y esto quién va a ser? Y esto es F a la menos 1 de X. ¿Esta qué es? Esta es F inversa con X como variable independiente. ¿Esto es lo que buscamos? Sí, esto es lo que buscamos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? O sea que esta es la que nosotros estábamos buscando. Esta es la que estábamos buscando. Entonces, una vez que ya la tenemos, fíjate qué nos pedía el enunciado. Dice formar la función inversa, ya la tenemos. Restringir el dominio si hubiera hecho falta. Acá no hacía falta restringir el dominio. Dice graficar f y su función inversa en un mismo sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer para graficar? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es trazar un sistema de ejes cartesiano en donde vos vas a tener esto que está acá. Esto es X, esto es Y. Este es el 0. Digamos que esto sea el 1 y esto sea el 1 también. Ahora, yo voy a graficar la función f. La función f ya sabes que es una cosa y más o menos así. ¿No es cierto? Esta es la función f. Luego, ¿qué es lo que tenemos? Y bueno, luego tendríamos para graficar la recta y igual a x, ¿no es cierto? La recta y igual a x, ¿quién es? Es la primera bisectriz. Yo la voy a dibujar en línea de trazo. Esta va a ser la y igual a x y que se prolonga por acá. Ahí está. ¿Cómo será la recta, la gráfica de la f inversa? Fíjate, para el punto, este es el punto 1, 0. ¿Cuál será su reflejo en la función inversa? 0,1. El 0, 0,1, o sea, este que está acá. ¿Sí? Este que está acá. Fíjate, la función que está en rojo tiene una asíntota vertical ¿en dónde? En el eje Y. 0. En Cero. el eje Y, o sea, en x igual. ¿X igual a cuánto? A 0. A 0. X igual a 0. Si la función original tiene una asíntota vertical en x igual a 0, su función inversa tendrá una asíntota ¿de qué tipo? Horizontal. Horizontal. ¿En Horizontal. dónde? En X igual a 0. No, En en Y Y, igual a 0. En Y igual a 0. que sería ¿quién? Y igual a Que 0. sería el eje X. Vos fíjate que acá, fíjate en la figura de la roja, cuando X se aproxima a 0 por derecha, ¿hacia dónde se va la función? Y se va hacia menos infinito. Entonces nosotros hagamos lo mismo acá. Cuando Y se aproxima a 0, también por derecha, cuando y se aproxima a 0 por derecha, ¿hacia dónde se va la función? Y se tiene que ir ¿hacia dónde? Hacia menos infinito. O sea que la gráfica de esta función va a ser una cosa así. ¿Sí? Y esta aquí va a ser la f a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que pasar. Es decir, no es trazado más puntos, simplemente hice lo que estamos viendo, nada más. En este caso, vos fíjate que tienen simetría respecto del eje de la primera bisectriz y no se tocan en ningún momento, como en el caso anterior, ese ejemplo que habíamos dado, que si se tocaban en un punto. Acá se abren y se abren, pero siempre de manera simétrica. ¿Respecto de quién? Respecto de la primera bisectriz. ¿Cuál sería ya hemos dicho que el dominio de F vale ¿cuánto?
vale de 0 a infinito. ¿Y es coincidente con quién? Con el rango de... F menos a la elevado a menos 1. Vos fíjate que el rango de la inversa, ¿cuánto vale? Y vale de 0 a infinito. O sea que este es el rango de la inversa. Después, el rango de f, estamos viendo que vale ¿cuánto? Todos los reales. Todos los reales. ¿Que es coincidente con quién? Y mirá, con Dominio el dominio de la del inverso. inversa. Pero lo veamos que es realmente coincidente, ¿no? Es decir, no escribamos así nomás que el rango de f vale los reales, entonces el dominio también. No, no, eso debería cumplirse, está perfecto, pero verifiquemos en nuestra gráfica si eso es así. Y estamos viendo, sí, efectivamente eso está pasando, ¿sí? Eso está pasando. Bien. Buenísimo. ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Sí, yo, profe. ¿Es Pregunte. necesario graficar siempre la bisectriz o no? Sí, siempre es necesario. Buena la pregunta del compañero. Ustedes cuando grafiquen la función y su función inversa en un mismo sistema de ejes cartesiano, que es lo que siempre se le va a solicitar, siempre grafiquen la primera bisectriz, porque entiéndase que es como si estaríamos graficando un eje más, entre paréntesis te digo esto, pero tiene que quedar constancia gráficamente de que las gráficas tienen simetría. ¿Simetría respecto de quién? En este caso, de la primera bisectriz. Entonces, la respuesta sería sí, siempre tenés que graficarla. Perfecto, gracias. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más que quiera preguntar cosas, chicos? Buenísimo. Entonces, fíjense ustedes que ahora nosotros ya, por ejemplo, ya hicimos todo lo que era la clasificación de las funciones. En su momento también hemos visto cómo es la función inversa y también en su momento hemos estudiado una función completita, es decir, le hemos determinado el dominio, intersección con los ejes, la simetría, la posibilidad de que tenga asíntota, la gráfica, el rango, hemos determinado si es biunívoca o no. Ahora hemos estudiado si la función, al ser biunívoca, admite función inversa, hemos determinado la función inversa, hemos graficado y hemos verificado las propiedades de la función inversa. Acá seguramente en el trabajo práctico se le van a presentar situaciones donde tengan que restringir el dominio, entonces esa partecita la voy a dejar para la parte práctica, ¿sí? Para el desarrollo de TP. Ahora, así como ya tenemos toda esta, digamos, evolución en el estudio de las funciones reales, ahora lo que vamos a hacer es vamos a seguir escalando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que si nosotros tenemos dos o más funciones, supongamos que tengamos una función f y g, y que podríamos tener más funciones de ese tipo, nosotros podemos operar con ellas, podemos sumarla, restarla, multiplicarla y dividirla. Es decir, podemos operar aritméticamente con ella. Acordate que las 4 operaciones aritméticas, ¿cuáles son? La multiplicación, la división, la suma y la resta. Entonces, esto nos da para que hablemos del álgebra de funciones. ¿Y qué nos diría el álgebra de funciones? Que si nosotros tenemos dos funciones f y g, es posible formar una función que sea el resultado de operar con ellas. ¿Qué tipo de operaciones? La suma, la resta, la multiplicación y la división. Fíjate cómo está definiendo la operación suma. En definitiva, nosotros en algún momento ya hemos trabajado con esto, pero ¿sabes qué? Nunca lo hemos nominado. Pero, por ejemplo, acá dice la suma. F más G, ¿a qué es igual? Dice, es el conjunto de pares ordenados X e Y, tales que Y es igual a F de X más G de X. Por ejemplo, nosotros ya hemos trabajado con esto porque en algún momento hemos trabajado con una función que diga, por ejemplo, f de x es igual a x cuadrado más 5 sobre x, por ejemplo. Nosotros podríamos decir, ¿sabes qué? A esta yo la podría llamar una g de x y a esta yo la podría llamar una h de x. Y ahí fíjate, acá tengo una suma de funciones. ¿Sí? Pero nosotros en su momento, cuando estudiamos las funciones, no hicimos hincapié en esta particularidad. Ahora sí tratamos de hacer hincapié y que vos lo visualices, que muchas veces estamos operando
con funciones, ¿sí? En este caso la función suma. Así como tenés la suma, también podés tener la resta. Y la resta, por ejemplo, dice f menos g, también va a ser el conjunto de pares desordenados x e y, tal es que y será la diferencia entre f de x y g de x. Para la multiplicación, exactamente lo mismo. La f por g será un conjunto de pares ordenados, x e y, tal es que y es la multiplicación entre f y g de x. En la división pasa exactamente lo mismo. Dice que la división entre f y g es un conjunto de pares ordenados, x e y, tal es que y será f de x sobre g de x. Fíjense, chicos, en todos los casos, ¿cómo se ha determinado el dominio de las operaciones? Suma, resta, multiplicación. Con una Con intersección. intersección. Como la intersección de los dominios de las funciones dadas. Siempre, siempre vamos a encontrar el dominio de esa manera. La única salvedad o la única, digamos, llamadita de atención que vamos a tener es en la operación división, donde el dominio de la división también se lo calcula como la intersección de los dominios de f y g, pero con una salvedad. ¿Cuál es esa salvedad, chicos? ¿Qué tendría que tener El en dominio cuenta? de G no podría tomar el valor 0. Más que el dominio de G, sería la función G de X no podría ser 0. ¿Entendés? No es que el dominio no puede tomar el valor 0. Es decir, yo tengo que tener cuidado que en el dominio de G haya algún valor de X que me anule a la función G de X. Entonces, si yo encuentro algún valor de X que esté dentro del dominio de G, que me la anule a la función, entonces, ¿qué voy a hacer con ese valor de X para el dominio de la división? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo tengo que eliminar. ¿Por qué? Porque si no me está indeterminando a la función. Repasemos este trabalengua. Nosotros, acá fíjate que hay que hacer una corrección. Acá no es f más g, acá es f dividido g. ¿Sí? Entonces, fíjate que dice, el dominio de f dividido g va a ser la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. Pero en el dominio de g yo le voy a eliminar algunos valores, fíjate. ¿Qué valores le vas a eliminar? Aquello que me anulan a la función g, porque la función g está en el divisor. Y vos sabés que dentro del conjunto de los números reales la división por 0 no está definida. Por lo tanto, g de x, ¿cómo tiene que ser? Y tiene que ser un valor distinto de 0. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo tengo algún valor dentro del dominio de g que me anula a la función g, a ese valor lo tengo que exceptuar para el dominio de la función f dividido g. Es como cuando vos considerabas la función racional. ¿Vos qué decías en el dominio de la función racional? Decía, son todos los reales, excepto ¿quiénes? Aquellos valores de x que me anulan al denominador. ¿No es cierto? Bueno, acá es algo parecido. Es más, esto es lo que estabas usando dentro de las racionales. No sé si ha quedado claro esto. ¿Podría volverlo a explicar, profe? Que sí, que vos tenés que, como vos tenés la función f dividido g, ¿qué es lo que tenés que cuidar? Que g no valga 0, porque la división por 0 no está definida. Entonces, yo tengo que cuidar de eso. Entonces, ¿dónde voy a hacer ese reparo? Y bueno, en el dominio de la función g. ¿Por qué? Porque si hay algún valor de x dentro del dominio de g que me anula a la función g, yo ese valor de x lo tengo que sacar. Porque si no me indetermina a la división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Y qué más vas a tener en cuenta? Una cosa es que me digan f dividido g, y otra muy distinta a que me digan g dividido f. ¿Estamos de acuerdo? Son dos cosas distintas. Entonces, una cosa es que me pidan en este sentido y otra cosa es que me pidan en este otro sentido.
¿Por qué? Y porque la cosa puede cambiar. Fíjense, hagamos un ejemplo para que esta cosa cierre, porque así como estamos, se te va a complicar. Pero antes de poder realizar la operación suma, resta, multiplicación o división, y antes de contestar el dominio de la función suma, resta, multiplicación o división, yo tengo que hacer una verificación de algo. ¿Qué es lo que tengo que verificar? Tengo que verificar que estas operaciones se pueden realizar. ¿Y cómo lo verifico? Mediante una llamada condición de existencia. La condición de existencia me dice, bueno, mira, para que yo pueda operar entre F y G, primero debe cumplirse algo. ¿Qué es lo que debe cumplirse? Y dice, mira, debe cumplirse de que el dominio de F intersectado con el dominio de G, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser distinto de vacío. Entonces, ¿vos qué vas a decir? Se pueden operar F y G. Si esta intersección me da vacío, ¿qué es lo que me dice? Y no se pueden operar. ¿Por qué no se pueden operar, chicos, si esta intersección me da vacío? Porque no existe función. Porque no va a existir la función. ¿Y quién me da lugar a la existencia de la función? El El dominio. dominio. ¿Me entiendes? El dominio, acordate que el dominio, ¿qué dice? Es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable x para que la función exista o quede plenamente definida. Fíjate si la intersección del dominio me da vacío, quiere decir que no hay elementos x. Y si no hay elementos x, no hay imágenes. Y si no hay imágenes, es porque no hay un rango. Y si no hay un rango, es porque no hay una función. ¿Te das cuenta? Entonces, esa secuencia conceptual es la que vos tenés que manejar. Es por eso que cuando yo te decía en las primeras clases, el dominio de la función es importantísimo saberlo. Es importantísimo y que lo tengas bien, pero bien clarito. ¿Sí? Veamos con un ejemplo cómo es esta cosa. Supongamos que tenemos estas dos funciones y nos piden determinar si existen las cuatro operaciones. Fíjate que nos dice, determinar si existen las cuatro operaciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer antes de mover un dedo? ¿Qué es lo Determinar el Condición de dominio de la existencia. función. Determinar la condición de existencia. En la condición de existencia, ¿qué tiene que pasar? La intersección de los dominios de las funciones, ¿cómo tiene que ser? Distinto de Distinto vacío. del vacío. Distinto de vacío. Si eso se verifica, ¿yo qué voy a decir? Se pueden realizar las operaciones. Ahora, sigamos adelante, porque si me hubiera dado vacío, ¿qué hubieran dicho ustedes? Las operaciones no se pueden realizar porque no se cumple la condición de existencia. Ahí se termina el ejercicio, ahí se termina el ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Mientras tanto, mientras lo pensamos a este ejercicio, chicos, yo les voy a pasar lo que es la contraseña para la asistencia. ¿Sí? Y déjame que no sé dónde diablo la anoté. Acá está. La contraseña, y anótenla tal cual se las voy a escribir. La contraseña sería lo siguiente. 1P8HCM. Ahí está. Esta es la contraseña. A partir de ahora, ustedes van a tener un tiempo que creo que no va a ser más allá de 15 a 20 minutos para meter la contraseña y ponerse presente. El, el objeto asistencia tiene un temporizador. Creo que tenés 15 o 20 minutitos para ponerte el presente. Pasado ese tiempo, lo único que se te vas a poder poner va a ser tardanza. ¿Estamos de acuerdo? Así que enganchate y poné la asistencia y mientras tanto lo pensamos cómo vamos a resolver este ejercicio. Dale.
Bueno, continuemos, chicos. ¿Ya pudieron? Sí, profe. Profe, Buenísimo, buenísimo. A ver, la Sí, voy a profe. poner esta, la voy a poner por acá. Ahí está, ahí la vamos a poner. Ahí está. Bueno, fíjate lo siguiente. ¿Cómo, entonces, qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer acá, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Entonces, verificamos. ¿Qué es lo que verificamos? La La condición de existencia. condición de existencia. Entonces, verificamos la condición de existencia. A ver, entonces, debe pasar que el dominio de F intersectado con el dominio de G sea como, sea distinto de vacío. Bueno, veamos. ¿Cuánto vale el dominio de F? De 2 a infinito. Perfecto, acordate, ya, para que lo veamos y lo tengan todos clarito. El dominio de F dice, es una función irracional con índice par, por lo tanto el radicando tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que X sea mayor o igual que 2. Es decir, que el dominio de F va a ser, como decía el compañero, de 2 a infinito. Perfecto. Vayamos con el dominio de G. ¿Qué tiene que pasar en el dominio de G? Como es una irracional de índice par, también tiene que suceder que x más 3 sea como mayor o igual que 0. De acá concluís que x es mayor o igual que menos 3. Entonces, ¿cuánto vale el dominio de G? Menos 3 cerrado a infinito. De menos 3 a infinito. Supongamos que a esto yo le voy a llamar la expresión 1. Decimos luego, en 1, ¿qué nos queda en 1? Bueno, es la intersección de F del dominio de F con el dominio de G. Entonces vas a poner 2 infinito intersectado con menos 3 infinito. ¿Qué te da como resultado? De 2 2 cerrado infinito. a infinito. Te da de 2 a infinito. Esto es distinto de vacío. Por lo tanto, se cumple la condición de existencia, ¿verdad? La condición de existencia, entonces podemos, ¿qué es lo que podemos? Operar, sí Cerrado señor, podemos operar con F y G. Perfecto. Fíjate que ya podemos operar. Entonces, vos ya sabés que se puede operar y entonces decís, bueno, a ver, decime una cosa. ¿Cómo estaría dada la suma? Y la suma sería, I sería f de x más g de x, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sería? Y sería raíz de x menos 2 más la raíz de x más 3. También tendríamos la resta. ¿Cómo sería la resta? Y la resta sería f de x menos g de x. ¿Qué te quedaría? X menos 2, raíz de x menos 2 menos la raíz de x más 3, ¿verdad? La multiplicación o producto, ¿cómo sería la multiplicación o producto? Y bueno, de la misma manera, y va a ser f de x por g de x. ¿Esto qué te va a quedar? Esto te va a quedar que es la raíz de x menos 2 por la raíz de x más 3. En estos tres casos, ¿cuánto vale el dominio? De menos 2 de 2 a 2 a infinito. infinito. Acá sabemos que el dominio de f más g va a ser igual al dominio de f menos g, va a ser igual al dominio de f por g. Y en este caso, ¿vale cuánto? Vale desde 2 a infinito. Es lo que me garantiza la condición de existencia. Mira, para estas tres operaciones,
con los ojos cerrados te garantizo que este es el dominio en la medida de que esa intersección me dé distinto de vacío. Para la división, ¿sabes qué? Ahí te voy a pedir que tomes un recaudo. ¿Cuál recaudo? Este que hace rato ya lo habíamos dicho. Acordate, ¿cuál era el recaudo que íbamos a tomar? Este que está acá. Este era el recaudo que vamos a tomar nosotros, esto que está acá. Ese es el recaudo. Entonces, por eso en la condición de existencia no te asegura todavía, te dice, déjame que lo evalúe, te dice, evalúalo. Entonces, para la división, fíjate cómo sería, si nosotros tenemos que formar la división, fíjate cómo nos va a quedar acá, para la división. Profe, Sí, disculpe, ¿puede volver un poco, puede subir un poco más la pantalla? sí. Sí, es que Ahí. quiero sacar nota. Ah, perfecto. Gracias. Ahí está. ¿La tenés? Bien. Sí. Fíjate cómo Profe, sería. ¿está grabando la clase? Sí. Fíjate cómo sería acá la división. La división sería, mirá, sería f de x sobre g de x. Es decir, ¿qué te quedaría? Y te quedaría raíz de x menos 2 sobre raíz de x más 3. Entonces, acordate, ¿cuál es el dominio de g? Dice desde menos 3 a infinito. ¿Sí? Entonces vos te vas a preguntar, en este intervalo, ¿hay algún valor de x que me anule a la función g? No, No, no hay No. ninguno, porque el único valor que me anula a la función g, ¿cuál es? el Tres. menos 3. Menos 3. El menos Tres. 3. Que menos 3 no está en este intervalo. Acá no está menos 3. Por lo tanto, decir, buenísimo. Entonces, ¿qué vas a concluir acá también? Vas a decir, el dominio de f dividido g también va a ser de 2 a infinito. Eso es lo que vas a concluir. Pero ¿sabes qué? Tuviste que hacer este recorrido, tuviste que investigar que no hay ningún valor de x dado en esta partecita que me anula a la función g. ¿Por qué? Porque si te la hubiera anulado, ¿qué iba a pasar con esta expresión? Se indetermina. ¿Por qué se indetermina? Porque la división por cero no está definida. Fíjate que distinto hubiera sido, como hace rato también lo decíamos, distinto hubiera sido la cosa si nosotros nos decían, y para g de x dividido f de x, ¿cuánto vale el dominio? Todo abierto a infinito. Dice, ¿cuánto vale el dominio? Y bueno, fíjate, está adelantando el compañero, fíjate, que no está mal. Dice, y sería, ¿qué cosa? Sería g de x sobre f de x, ¿verdad? O sea, ¿qué sería? Y sería, mirá, sería raíz de x más 3 ¿sobre quién? Sobre raíz de x menos 2. Entonces, en este intervalo, acordate que el dominio era 2 infinito. Decime, en este, ¿hay algún valor de x que me anule a la función f? Sí. Sí. ¿Cuál es? 2. Es Dos. 2. O sea que 2 es mala palabra para la función f, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer yo para mi dominio, este que está especificado acá? Acá, este que me dice, che, tener cuidado con esto. ¿Qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es excluir al valor 2. Entonces, ¿qué es lo que vas a decir? El dominio de la función g dividido f va a ser también el 2 infinito. Pero ¿sabes qué? Esta vez no lo considero al 2. ¿Por qué? Porque el 2 me anula a la función f, por lo tanto me indetermina a la división. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjate, el dominio de todas las otras operaciones era 2 infinito, pero para la división g dividido f es abierto en 2 infinito. Pequeño detalle, ¿no es cierto? A tenerlo en cuenta. Ya se va a cortar este tramo. Nos encontramos con el mismo botoncito de la plataforma Moodle, chicos. Nos vemos enseguida.
Bien, ¿podemos continuar? ¿Ya estamos? Sí. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta de esto, chicos? Entonces, lo que tenés que tener acá, digamos, a ver, para hacer un cierre, te dan para operar dos funciones, tales como f y g que tenemos acá. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer antes de contestarle cualquier cosa? Lo que tenemos que hacer es verificar la condición de existencia. En función de ello, ¿qué hacemos? Ya respondemos lo que nos solicitan, ¿sí? Entonces, verificamos la condición de existencia. Si se cumple, concluimos de que se pueden realizar las operaciones. Realizamos las operaciones. Ya sabes que la intersección entre los dominios de las funciones, ¿qué te da como resultado? Te da el dominio de la operación de las funciones. La condición de existencia te garantiza para la suma, resta y multiplicación, pero para la división te dice que tomes un recaudo. ¿Cuál es ese recaudo? Que no haya algún valor de x que te anule a la función que está como divisor. Porque en caso contrario, ¿qué es lo que tenés que hacer? Te pide que excluyas ese valor de x. Y también tengan en cuenta, no es lo mismo considerar, decir, por ejemplo, f dividido g, que decir g dividido f. En general, las cosas van a ser distintas. Y básicamente es eso lo que tenemos en álgebra de funciones, ¿sí? Así como tenemos ya eh, la inversa de una función, el álgebra de las funciones, también podemos realizar otra operación que es la que se llama la función compuesta o composición de funciones. ¿Y qué es lo siguiente? Fíjate que si nosotros tenemos dos funciones, f compuesta con g, este simbolito que está acá quiere decir composición. Así como vos tenés este que indica suma, este que indica resta, este que indica multiplicación, este que indica división, bueno, este circulito indica composición. Entonces, ¿cómo leemos? Decimos, dadas dos funciones f y g, la función compuesta f compuesta con g o f círculo g, también llamada función composición de f y g, la definimos de la siguiente manera. Acá fíjate lo que dice. Dice, f compuesta g en la variable x es la ley de composición en la que primero actúa g de x y luego actúa f de g de x. O sea, es una, digamos, es una aplicación continua de dos funciones, en donde actúa primero una y luego actúa la otra. Fíjate, cuando vos escribís f compuesta g, ¿quién es la que actúa primero? La que actúa primero es la que está en el interior. O sea, ¿quién sería? G. ¿Y quién es la que actúa en segundo término? Es la que está más afuera, o sea que en este caso sería f. Por eso vamos a decir f de g de x, ¿sí? Entonces, eso tengamos en cuenta, la forma de cómo se hace la composición entre dos funciones. Fíjense, el sentido en el que decimos f compuesto g es muy importante, porque sería diferente a que nosotros digamos g compuesto f. G compuesto f sería tener esta función compuesta en la variable x, nos diría que ¿quién es la que se aplica primero? F de F. x. ¿Y quién es la que se aplica en segundo término o más tardía? La función g. O sea, yo tendría una g de f de x. O sea que f compuesto g, en general, ¿cómo será con f compuesto f? G compuesto f. En general van a ser distintos. ¿Y eso es una propiedad? Sí, es una propiedad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la propiedad conmutativa en la composición de funciones no se cumple. ¿Puede darse algún caso particular en donde f compuesto g sea igual a g compuesto f? Sí, pero un caso particular.
no es en general, ¿entienden? Entonces, por ello, ¿qué decimos? Por lo que no es general, que la composición entre dos funciones no goza de la propiedad conmutativa, como si la goza, por ejemplo, ¿qué operación? La suma, ¿Cuál otra? la multiplicación. La multiplicación. Acordate que en la multiplicación, ¿qué es lo que te decía la maestra cuando era chiquito? Te decía, el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Que si vos ponías 2 por 3, era lo mismo que tener 3 por 2. O sea, te está diciendo, se cumple la ley, la propiedad conmutativa. ¿Eh? Entonces, eso es lo que te decía. Bueno, para que entendamos esto un poquito más desde otra visión, veamos un diagrama gráfico, asistamos con un diagrama de Venn, en donde nosotros, por ejemplo, nos solicitan esto, dice opciones, f y g, dice, la función g está definida con valores en el conjunto A y toma valores sobre el conjunto B. Y la función f está definida con valores del conjunto B y toma valores del conjunto C. Y entonces hace este dibujito. Acordate que te está diciendo F compuesta con G. O sea, ¿cuál función actúa primero? F. No, G. acordate, actúa la que está a la derecha del circulito, o sea que actúa primero G. Y luego, ¿quién actúa? Actúa F. Entonces, este sentido es muy importante que lo tenga. Entonces, una cosa es que yo diga F compuesto con G, y otra cosa muy distinta es que diga G compuesta con F. ¿Entienden? Entonces, si yo tengo F compuesto con G, me está diciendo que G es la que actúa primero, y luego, ¿quién actúa? Actúa F. Fíjate cómo sería la secuencia de hacer esto. Por ejemplo, yo te voy a dibujar. Si actúa G primero, hay algunos valores de X que dan la posibilidad a la existencia de ¿quién? De una G de X. ¿A través de quién? Y a través de la función G. ¿Cómo se llama el conjunto donde están todos los valores X que hacen posible la existencia de G? Se llama Dominio. el dominio de G. ¿Y cómo se llama el conjunto de todas las imágenes de esos valores X? Y se llama el rango de G. ¿Sí? Eso es el rango de G. Eso es lo que está pasando, por ejemplo, entre el conjunto A y B. Pero ¿sabes qué? También está pasando de que hay una función f que tiene sus valores x. Y que esos valores x, ¿qué es lo que tienen? Y lo que tienen es una f de x, tienen una imagen. Esa imagen, ¿gracias a quién? Y gracias a la aplicación de una f. Todos los valores x que hacen posible que f exista, ¿cómo se llaman? Y se llama el dominio de f. Y todas las imágenes que tiene x a través de f, ¿cómo se llama? Y se llama el rango de f. ¿De acuerdo? Pero ¿qué debe suceder? Y debe suceder, mirá, que yo tengo, o que yo obtenga, esto que está acá como punto de partida y esto que está acá como punto de salida. Y algo está pasando en el medio. Algo está pasando en el medio, según este dibujito. Según en este dibujito, dice, mira, ¿sabes qué? Tanto el rango de G como el dominio de F están en un mismo conjunto. ¿En qué conjunto están? En el conjunto B. Y el dominio de G, ¿en dónde está? En lo que yo le llamé el conjunto A. Y la imagen de F, ¿dónde está? Y en lo que yo le llamé el conjunto C. Pero ¿sabes qué? Acá hay algo que está pasando en el conjunto B. Algo tiene que suceder ahí muy importante. Porque fíjate que yo tomo valores de elementos del conjunto B que van a tener imagen a través de F en el conjunto C. Si yo lo miro, suponete, miro a F, que está actuando
sobre lo que sería el rango de F, esto que está acá, ¿quién tiene que ser? ¿Quién tiene, este conjunto que está en línea de trazo, quién tiene que ser? El dominio de F. El dominio. Tiene que ser el dominio de F, pero este va a ser un dominio, y yo le voy a llamar, este es un dominio especial. Ese dominio especial, ¿sabes qué? Tiene una configuración, ¿sabes qué? Ese dominio especial está formado, ¿por quién? Está formado por el rango de G. ¿Y por quién más? Por el dominio de F. O sea, acordate, este es un dominio F asterisco, es un dominio especial. ¿Sabes cómo está formado? Está formado por esta operación. ¿Qué operación sería esta entre el rango de G y el dominio de F? Intersección. Sería Intersección. una intersección. ¿Y sabes qué? Esta intersección que está acá es lo que nosotros estaríamos llamando ese dominio de F especial. Ese dominio de F especial. ¿Y cómo tiene que ser ese dominio de F especial para que exista esta F? ¿Cómo tiene que ser este dominio especial? Distinto del conjunto vacío. Sí, señor, tiene que ser distinto de vacío. Entonces, ¿por qué vas a decir? Vas a decir, existe esta F, ¿entendés? Entonces va a existir esta F. Pero vos fíjate que este dominio especial, ¿quiénes son parte de ese dominio especial? Son las X que pertenecen a F y son ¿quiénes más? Las G de X. ¿Qué son las G de X? Las imágenes que me produce la función G cuando yo tomo un valor X. ¿Qué me produce? Imágenes. ¿Cómo se llaman? G de X. Esa G de X con las X que pertenecen al dominio de F, ¿dónde tienen que estar? Y tienen que estar dentro de esta zona rayada, porque esta zona rayada va a ser un dominio que va a ser un dominio especial. ¿Entendés? O sea, o sea que en este dominio especial, ¿quién pertenece a ese dominio especial? La G de X pertenece a ese dominio especial. ¿Y quién es ese dominio especial? Es el rango de G intersectado ¿con quién? Con el dominio de F. Y que tiene que ser como distinto de vacío. O sea que esto que está acá, ¿qué es lo que me está dando? Me está dando lo que sería el dominio de una función. ¿Qué función? La F compuesta con G. O sea que vos acá, cuando haces este recorrido, esto que está acá, decís que va a existir un dominio especial, este asterisco que tiene que ser distinto vacío. ¿Para qué? Para que exista mi función F. ¿Qué función F? La función F compuesto con G. Esta función. O sea que acá, en este dibujito, acá lo que a vos te estaría dando, a vos sería una I igual a una F de G de X. ¿Sí? Donde esta G de X, ¿en dónde está? Está también en el dominio de F. ¿Por qué? Porque luego se intersecta y es este pedacito que es parte de G y parte del dominio de F, hacen esta zona que está acá rayada, esto que está acá. ¿Sí? Es por eso que está este dibujo acá simplificado. Y te dice, bueno, mira, en la composición F compuesto con G, primero actúa G. Toma valores de su dominio, X, y los lleva a un conjunto B. ¿Cómo qué? Como rango de G. Pero también actúa una función F, que tiene su dominio, y ese dominio lo tenemos que intersectar con el rango G. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que encontrar elementos o valores comunes, ¿para qué? Para que den lugar a la existencia de una I igual a una F de G de X en este caso. ¿Por qué? Porque tenemos este sentido. ¿Sí? Acordate que la cosa cambia cuando sea G composición F.
G compuesta F. La cosa cambia. Entonces, esto es lo que está pasando. Fíjate cómo sería la situación si vos me decís, ¿y cómo sería para G compuesto F? ¿Cómo sería este dibujito? Bueno, vos vas a tener, acá vas a tener los X que parten de dónde. ¿Quién estaría actuando primero? F. O sea que acaso tendría el dominio de F. ¿Qué tendría acá? Y yo acá tendría el rango de F, ¿sí? Entonces, esto acá actúa una F. Pero, ¿quién actúa luego? Y luego actúa la G. Y la G tiene su dominio. ¿Y qué sería esto? Y esto sería dominio de G. Pero fíjate que entre ellos tiene que haber una ¿qué? Una intersección. ¿Para qué? Para que vos digas que si el rango de F intersectado con el dominio de G es distinto de vacío, entonces, ¿qué es lo que va a existir? Va a existir una función que vos le vas a llamar, ¿cómo le vas a llamar a esa función? A esa función le vas a llamar una I, que va a ser una G de F de X, en este caso. ¿Y esto qué sería? Bueno, acordate que esto hubiera sido el rango de G, en este caso. ¿Sí? Entonces, acá la diferencia sería que yo tendría acá el dominio de la función G compuesta F, que sería, y estaría dada por una F de X que pertenece a ¿quién? A la intersección entre el rango de F y el dominio de G. Y que esto, ¿cómo tiene que ser? Distinto de vacío. Todo lo contrario a lo que estaba sucediendo acá arriba cuando yo hacía F compuesta G. ¿Entendés? F compuesta G. Una cosa es F compuesta G, otra cosa muy distinta es G compuesta F. Que manejes este diagrama gráfico es importante, porque con eso, no te digo que te vas a matar de risa, pero con eso te digo que has logrado entender. Pero fíjate ya lo hemos dicho, para que la función composición exista, ¿qué es lo que tiene que darse? Y lo que tiene que verificarse es la condición de existencia. O sea que igual que hace rato cuando vos te pedían álgebra de funciones, para que puedas operar las funciones, ¿qué tenía que pasar? Y se tenía que cumplir una condición de existencia. Para el caso de funciones compuestas, también. ¿Tiene que cumplirse la condición de existencia? Sí. Acordate que esto sería, para el caso que vos vas a decir, existe F compuesta G. Porque si vos decís el dominio de G intersectado con el rango de F distinto de vacío, entonces, ¿quién estaría existiendo? La composición G compuesta F. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que exista, ya sea en este sentido, si te lo piden, se tiene que cumplir esto que está acá. O si te piden en este sentido, y se tiene que cumplir esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que el dominio, ¿cómo vas a calcular el dominio de la función? Supongamos que te dicen de la función f compuesta con g. ¿Vos qué vas a decir? El dominio de la función f compuesta g es el conjunto de elementos x, tales que x pertenece al dominio de g y g de x pertenece al dominio de f. Ya lo hemos dicho eso con el dibujito que tenemos acá. Ya lo hemos dicho acá con el dibujo, ya lo tenemos dicho a eso. Acá dice que g de x debe pertenecer a la intersección entre el rango de g y el dominio de f. Entonces, fíjate, para el dominio, este sería el caso para f compuesta g. ¿Y cómo sería para el caso g compuesta f? ¿Cómo sería? El dominio, por ejemplo, para G compuesto a F, ¿cómo sería? Es el conjunto de elementos X tales que X pertenece. ¿Quién actúa primero? F. Entonces, X pertenece al dominio de F y F de X pertenece, ¿quién actúa segundo? Al dominio de G. Esto es
el dominio para la función g compuesta f. Y esto en negro sería el dominio para la función f compuesto g. Veamos cómo se cristaliza esto cuando hacemos un ejemplo, para que esta cosa cierre. Fíjate que te dan dos funciones f y g. Te dicen en el apartado A determinar el dominio f compuesto g y g compuesto f. Entonces, esto que está acá te está diciendo f compuesto g. ¿Y acá qué te está diciendo? Te está diciendo g compuesto f. También te pide forme la función compuesta fg o la función compuesta gf. Entonces nosotros resolvamos y lo hagamos para, en este sentido, para f compuesto g. El otro sentido te lo dejo para vos. ¿Sí? Entonces hagamos el apartado A. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos dicen el dominio de f compuesto con g. Dice, ¿cuánto vale? Perfecto. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? La condición de existencia. Entonces, verifico condición de existencia. ¿Cuál sería la condición de existencia en este caso? ¿Quién Dominio de actúa f. primero? ¿Quién actúa primero? G. G actúa primero. Entonces yo voy a decir rango de G intersectado con el dominio de F. ¿Cómo tiene que ser? Distinto, Distinto al vacío. distinto de vacío. Entonces ahora, ¿qué me interesa? Me interesa, a ver, decime, ¿cuál es el rango de G? A ver, lo determinemos. ¿Dónde está G? G es esta función. Es una función irracional de índice par. ¿Cuál es el valor más chico que puede tomar? 0. 0. ¿Y los demás valores cómo van a ser siempre? ¿Qué signo van a tener? Mayor a 0. Mayor a 0. ¿Por qué? Y porque es una irracional de grado par. O sea, eso siempre me da un valor positivo. Entonces vos vas a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? El rango de G va desde ¿dónde? Va desde 0 a infinito. Ahora, ¿qué me falta? Y ahora me está faltando cuánto es el dominio de F. ¿Cuánto vale el dominio de F? Y bueno, vos te estás fijando que el f es una función irracional de índice par. ¿Qué tiene que pasar con el radicando? Y bueno, vos decís, bueno, mira, x al cuadrado menos 4, ¿cómo tiene que ser? Mayor igual a 0. Es decir, que x al cuadrado será mayor igual que ¿cuánto? Que 4. O sea que si yo aplico raíz en ambos lados, voy a tener valor absoluto de x mayor o igual que 2. Y o sea que si yo aplico la propiedad, ¿qué me queda? Que x tiene que ser menor o igual que menos 2 o x mayor o igual que ¿cuánto? Que 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el dominio de f? El dominio de f será desde menos infinito a menos 2 cerrado, unido desde 2 ¿hasta dónde? Hasta infinito. Entonces, digamos que esto para mí sea la expresión 1. Vos luego vas a decir, luego, en 1, hago esa intersección. O sea, la intersección entre 0 infinito, intersectado ¿con quién? Con menos infinito, menos 2, unido 2 infinito. ¿Cuánto te da esta intersección? 0 infinito. 2 Y yo te diría que no. 2 infinito. No. La intersección te da 2 infinito. ¿Sí? A ver, la voy a hacer acá para que no nos quedemos afuera. A ver, suponete que esto es 0, esto es 2, esto es menos 2. Fíjate, el primero dice, lo tomo a 0 y te vas ¿a dónde? A la derecha. Acá. El segundo dice, mira, yo desde 2 lo tomo y me voy a la derecha, dice. Y el otro dice, mira, yo desde menos 2 lo tomo y me voy a la izquierda. ¿Cuál es la zona común? Es esta que está acá. ¿Sí? ¿Cómo ha resultado este valor? Distinto de vacío. Entonces, ¿qué concluyo? Existe f compuesto con g. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces ahora decís, entonces el dominio de f compuesto con g, ¿a qué va a ser igual? Y va a ser igual al conjunto de valores x
que pertenecen al dominio. ¿De quién? ¿Quién actúa primero? G. Entonces sería X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de quién? De F. De la que actúa segundo, en este caso F. Fíjate, ¿qué tenemos acá? El dominio de G, ¿qué sería el dominio de G? Un intervalo. ¿Qué sería el dominio de F? Un intervalo. Esos intervalos están vinculados mediante una I. ¿Qué operación sería esa I? Intersección. Una intersección. O sea que yo tendría que hacer la intersección de este intervalo con este otro intervalo para encontrar el dominio de la función f compuesto g. Sí, eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que tenés que hacer. Perfecto. ¿Cuánto vale el dominio de g? Esta es tu función g. ¿Cuánto vale? Y bueno, estás viendo que es una irracional de índice par. O sea que tiene que suceder que x más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que x tiene que ser mayor o igual que ¿cuánto? Que menos 1. Por lo tanto, el dominio de g, ¿cuánto vale? Desde menos 1 a infinito. Ya lo tenías al dominio de f, ¿no es cierto? Ya lo hemos calculado acá. Acá ya lo tenía el dominio de f, ¿verdad? Entonces escribamos, ¿cuánto vale el dominio de g? Entonces dice, x debe pertenecer al menos 1 infinito. Y g de x debe pertenecer ¿a quién? Y bueno, este que encontramos acá, mirá, esta es una cosa más rara. Dice, desde menos infinito a menos 2, unido ¿con quién? Con 2 infinito. Pero ahora vos fíjate en esto. Esto que está acá, ¿de dónde lo obtuviste? Lo tenés acá, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde partió para obtener eso? Y vos partiste desde acá. ¿Sí? Desde acá partiste y llegaste y aterrizaste acá, en esto que está acá. ¿Sí? En esta expresión sobre todo. Entonces yo voy a considerar ya sea o esta, y yo voy a considerar esta que está acá porque es más fácil, porque ¿qué es lo que tengo que considerar? Tengo que considerar una desigualdad que me exprese este intervalo. ¿Y cuál es la que me está expresando? Bueno, mira la de punto de partida, pero yo la pongo a la segunda porque ya está trabajadita. Entonces, este intervalo que está acá marcado en negrito, es como que yo tuviera esta desigualdad, x al cuadrado es mayor o igual que 4. ¿Sí? Que si yo que ahora, ¿qué voy a hacer? Fíjate acá donde dice x, la voy a reemplazar por g de x. Vamos a hacer ese reemplazo, porque g de x tiene que estar dentro de este intervalo, dentro de este dominio. Entonces yo voy a decir, a g de x la voy a reemplazar por x. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir g de x al cuadrado. ¿Cómo tiene que ser? Mayor o igual que 4. ¿Quién es tu g de x? Fíjate arriba, ¿quién es la g de x? La raíz de x más 1. Entonces yo voy a decir x más 1, raíz, todo esto elevado al cuadrado, ¿cómo tiene que ser? Mayor o igual que 4. ¿Qué está pasando acá con este 2 y con esta raíz? ¿Qué podemos hacer? Podemos simplificarla. ¿Y qué me queda? X más 1 es mayor o igual que 4. Por lo tanto, x es mayor o igual que ¿cuánto? Que 3. O sea que ¿qué intervalo sería? Mira, este sería un intervalo que sería desde 3 ¿hasta dónde? Hasta infinito. Entonces, ahora, el dominio de la función f compuesto con g, ¿qué va a resultar? La intersección entre este intervalo y este otro, es decir, entre menos 1 e infinito, intersectado, porque acá me lo dice, esto me lo dice que es intersección, ¿intersectado con quién? 3 a infinito. Con 3 infinito. ¿Y qué te da este resultado? El dominio Perfecto, pero ¿qué te da esta intersección? Perdón, ¿qué te da? 3 a infinito.
3 infinito. Exactamente. Entonces vos vas a concluir que el dominio de la función f compuesta g es 3 infinito. ¿Y ya lo tenés resuelto? Sí, ya lo tenés resuelto. ¿Ese sería el dominio? Sí. Fíjate cómo sería una forma alternativa de esto mismo. ¿Cómo sería? Le voy a poner así. Otra forma de hacer lo mismo. Otra forma para calcular el dominio. Yo lo que tengo que verificar es que g de x pertenezca ¿a quién? A la intersección del rango de g con el dominio de f. Acordate que esto tenía que ser como distinto de vacío. ¿Y cuánto valía esto para nosotros? Acá arriba lo hemos encontrado. ¿Cuánto valía esa intersección? Acá la tenés, mirá. Esa intersección la tenés acá. ¿Cuánto vale? 2 infinito. Bueno, eso vale 2 infinito. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Bueno, mira, dice g de x, que es la función, ¿cuál era la función g de x? Era x más 1. Y dice, mira, es la raíz de x más 1, dice que pertenece al intervalo 2 infinito. Eso es lo que dice. Esto que está acá, ¿yo cómo lo puedo expresar como una desigualdad? Puedo poner que x X mayor o igual a 2. mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjate lo que voy a hacer. Acá donde figura la x, yo la voy a reemplazar por ¿quién? Por la f de x. Y entonces, ¿qué voy a poner? Voy a poner raíz de x más 1. Es mayor o igual que 2. Voy a elevar al cuadrado ambos lados. Al elevar al cuadrado ambos lados, me queda esto que está acá. O sea, simplifico ese exponente con esta raíz y me queda que x más 1 es mayor o igual que ¿quién? 4. O sea que x es mayor o igual que 3. Entonces, vos decís, el dominio de f compuesto con g es ¿qué cosa? Es el intervalo que va desde 3 a infinito. La misma historieta que lo que hicimos acá. Puedes usar cualquiera de las dos vías, ¿sí? Esto es haciendo valer la condición de existencia y esto es haciendo valer la definición de dominio. Cualquiera de las dos, usala y vas a tener que llegar al mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que, ¿qué más te preguntaba el ejercicio? Te decía, formar f compuesto con g. ¿Qué sería formar f compuesto con g? ¿Qué sería formar? Formar f compuesto con g sería hacer eso, lisa y llanamente. Sería f compuesto g en la variable x. ¿Esto qué sería? Sería f de g de x. ¿Quién es la función que actúa primero? Y la que actúa primero es g. ¿Y cuánto vale g? Vale la raíz de x más 1. Y luego actúa f. ¿Y cuánto vale f? Fíjate cuánto vale f. Vale x al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Entonces vos vas a decir, sería, a ver, f sería lo siguiente, sería raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado menos 4. ¿Esto es quién? Esto es f compuesto g en la variable x. ¿Y esto es lo que me están pidiendo? Sí, esto es lo que te están pidiendo. Vos me podrías decir, pero Fe, ahí yo podría simplificar ese exponente con la raíz que está acá, en este término, entre paréntesis. Sí, sí, puede, pero a vos no te pidieron que hagas eso. A vos te han pedido únicamente que formes la función compuesta f compuesta con g. ¿Y sería esto que acabamos de hacer? Sí, sería esto. Nada más que eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Suponete que también Sí, profe. te hubieran agregado y te dicen, una vez que encuentre la función compuesta, suponete te dicen, grafíquela. Bueno, si te hubieran pedido eso, entonces vos ahí sí seguís la marcha y decís, bueno, mira, la f compuesta g en la variable x va a ser x más 1 menos 4 raíz.
O sea que va a ser la raíz de x menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la estás operando. Ahí estás, has encontrado. Te da esta función. Y vos decís, bueno, mira, si a mí me pedís que la grafique, yo ya sé, la estoy viendo, que es una función irracional, ¿no es cierto? De grado, de índice par. O sea que, ¿cuál es el menor valor que puede tomar? Y el valor que puede tomar es 0. ¿Y para qué valor toma ese valor 0? Y cuando x vale 3. Supongamos que esto vale 3, y acá sería el primer valor. Y los valores que va a tomar luego la función, ¿qué valores van a ser? Y positivo. Y fíjate qué forma va a tener. Mira, va a tener esta forma más o menos. ¿Esta es la función f compuesto g? Sí, esta es. Vos me podrías preguntar, ¿y cuál es el rango de la f compuesta g? ¿Y cuál sería el rango? 3 infinito. De 0 a infinito. Y también te podríamos preguntar, ¿es una función biunívoca? ¿Y cuál es la respuesta? Y la respuesta, sí, acá es biunívoca. Entonces, mira, tenés, ¿qué te podrían dar? Mira, ahora que me estoy dando cuenta, acá, ¿qué ejercicio te podríamos dar? Te doy dos funciones, f compuesta g, y te pido que haga la composición, luego te pido si es biunívoca. Supongamos que es biunívoca, te digo ahí nomás, dame la función inversa. ¿Te das cuenta? Podemos hacer de todo con esto. ¿Mm? Así que puede ser que eso te toque más adelante. Ya sabés a quién se le ocurrió, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, parece que estamos muti con hambre, che, 1:10. ¿Sí han puesto la asistencia? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo, buenísimo. Sí, profe. Pongamos toda la cámara, nos quedamos un rato. A ver, ¿cómo andan los chicos? ¿Cómo andás, Ramiro Herrera? ¿Todo bien ahora? Sí, todo bien. Bien, ¿está todo en orden? Sí, ya estoy mejor. Buenísimo. Gandur, ¿estamos bien? Todo bien, profe. Gandur, te noto que estás afilado, ¿eh? Sí, estoy estudiando. Buenísimo, buenísimo, me alegra, che. Sí, se nota, se nota. Chicos, entonces, ¿se entendió lo que hicimos hoy día? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, sí. Bien. Imagino que el lunes el ingeniero Albornoz ya le va a dar con tutti, con la práctica. Espero que dé con la práctica con todo, para que ustedes puedan tener, digamos, la destreza necesaria a la hora de trabajar con estas funciones. Sin embargo, ustedes vayan practicando igualmente. Fíjense que la unidad que viene, en realidad es unidad 4, pero estamos llamando 3, que sería límite. Ya está publicada en el aula virtual. Ahí tienen el material teórico, el de la cátedra, tienen el trabajo práctico y también tienen publicado lo que sería algunos ejercicios resueltos. Véanlo, vayan manejándolo, háganle una lectura, cosa de que cuando la próxima que nos veamos podamos ya avanzar. Otra cosita, la semana que viene es la semana de la ingeniería. Esa semana de ingeniería ustedes pueden participar de las actividades que están ya planificadas, pero ¿saben qué? Es sin suspensión de actividades, como siempre ha sido. Así que ustedes prioricen si van a asistir a las conferencias o a las clases. Las clases se van a seguir dando. No se le va a computar una inasistencia si no estuvieran, pero si deciden participar de las conferencias, háganlo, chicos. Es muy bueno. Si tienen la posibilidad, háganlo. ¿Sí? Así que, bueno, nos estamos viendo la semana que viene y calculo yo que arrancamos con tema nuevo. ¿Sí? Hasta pronto, chicos. Que les vaya de Nos 10. vemos, Creo que me va a tocar unos ñoquisitos. Y espero que ustedes también. Mucho, profe. Bueno, profe, Chao, que chicos. tengan un buen fin de semana. Igual.